Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año y hoy vamos a estar leyendo números 18, 19 y 20 y dice la palabra de Dios. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos al realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo, pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. El Señor le dio más instrucciones a Aarón: yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema en el altar. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas son las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor y lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor será tuyo, pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido y el precio de rescate es 5 piezas de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Sin embargo, no podrán redimir a las primeras crías del grano, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya. Así como el pecho y el muslo derecho que se presentan a levantarlos como una ofrenda especial ante el altar. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor, son para ti, tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplicará a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón: ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy su porción y su asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda la
ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado todos los diezmos del pueblo de Israel que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de Israel todos los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera su primer grano de su propio campo de trillar o del vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciban de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas cuando presenten la mejor parte como su ofrenda. Esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quiera porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fuera algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Capítulo 19. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traigan una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defecto y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol. En presencia de Eleazar, después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en el agua. Después podrá volver al campamento. Aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer, el hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservará allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realizará para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esto será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada, pero si no lo hace, el tercer y séptimo día quedará impuro aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel, ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no esté cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campamento abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre todas las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó a una persona
que mataron o que murió de muerte natural o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados al tercer y séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad porque han contaminado el santuario del Señor, ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos. Quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo lo que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Capítulo 20. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. La gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene ni grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarle agua a esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y le demostró que su santidad entre ellos. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje: esto es lo que dicen tus parientes los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad y la frontera de tu territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo: quédense fuera de mi territorio, saldré a su encuentro con mi ejército. Entonces los israelitas le contestaron: nos mantendremos en el camino principal. Si nuestros animales beben de tu agua, te la pagaremos. Solo permítenos atravesar tu territorio en todo lo que pedimos. Aún así, el rey de Edom respondió: quédense fuera, ustedes no pueden pasar por nuestra tierra. Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente, y como Edom no les permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor. Allí en la frontera de la tierra de Edom, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meriba. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar y suban al monte Hor. Ahí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí y se reunirá con sus antepasados. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Los tres subieron juntos
al monte Hor, mientras toda la comunidad observaba. En la cumbre Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Entonces Aarón murió en la cima de la montaña y Moisés y Eleazar descendieron. Cuando el pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto, todo Israel lo lloró por 30 días. Bueno, en este punto vemos lo que hemos hablado estos días acerca siempre de una decisión entre lo bueno y lo malo. Y notamos desde el capítulo 18 cómo Moisés sigue dando las instrucciones dadas por Dios y le indica a Aarón y a sus hijos y a todos los levitas y la responsabilidad y el compromiso que tenían en el trabajo que es relacionado con el tabernáculo. Y algo importante a recalcar es como Dios le hace saber que los levitas no podían tomar en poco las ofrendas que le eran dadas, no lo podían tomar como algo ordinario, como lo dice aquí en su palabra, sino como un privilegio. Entonces, nuevamente nos hace ese llamado, el que Dios nos bendiga, el que Dios quizás nos dé, si tú estás sirviendo en una iglesia o sirviendo de misioneros, evangelistas o demás, es aprender que es un privilegio el que el Señor nos bendiga. Y aún así, si tú no sirves activamente, eso de igual forma aplica el que tú veas, el que tú bendigas o el que a ti te bendigan como un privilegio que el Señor te da. Y luego en el capítulo 19, entonces notamos algo aquí. Y bueno, habla acerca de como de una vaca color café rojizo más o menos, y era probablemente que era joven este animal porque no había conocido un yugo. Entonces por medio de entonces se quemaba el animal y sus cenizas debían emplearse como el agente de purificación. Entonces luego empezamos a escuchar aquí más acerca de Eleazar, que era el hijo de Aarón, y vemos que él era como el auxiliar del sumo sacerdote y era el encargado en ese momento de hacer este ritual. Y una vez más vemos que es una comparación. Cuando retoma esa imagen, dice que fuera del campamento se debía llevar como estas cenizas y demás, iba relacionado de igual forma con la muerte de Cristo fuera de Jerusalén. Entonces es un punto interesante. Y luego ya en el capítulo 20, aquí este capítulo en especial nos está marcando como una línea cronológica, como registra el comienzo de la transición de la vieja y la nueva generación. Entonces, esta vieja generación viene marcada por Aarón y por Miriam, y es que vemos que ellos como que representaban la antigua generación, y vemos como Eleazar va a empezar a representar esta nueva generación, porque si notamos, Aarón murió y su sucesor fue su hijo Eleazar. Entonces vamos a empezar a notar esta transición, vuelvo y lo repito, cómo se están aquí como ya terminando los años de los 40 años que Dios había dicho, y aquí ya se estaría empezando a emprender mejor la conquista de la tierra. Entonces hay más o menos como un intervalo de 35-37 años entre el capítulo 19 y 20. Entonces aquí ya nos podemos ir haciendo la idea de que ha pasado ya harto tiempo, que la vieja generación ya está, murió, y vemos como Dios hablaba acerca de eso, acerca de los cadáveres y cómo si les tocaban, cuál era el ritual que debían hacer. Entonces vemos cómo se va a empezar a formar una nueva generación. Y así es como los hijos de Israel tratan de emprender un nuevo camino, y vemos que se les niega la entrada. Pero luego hay un punto que es cuando viene ahora sí la muerte de Aarón. Entonces creo que es muy bueno aprender de la historia
como del pueblo de Israel. No fue, yo creo que muchos pensábamos como, ok, simplemente salieron de Egipto y ya, y pasaron 40 años y llegaron. Y siento que es muy interesante el ver qué pasó en esos 40 años, qué pasó desde que salieron de Egipto, qué aprendieron, por qué Dios hizo esto o aquello, y aprendemos como el servicio a Dios, la forma estipulada en cómo ellos estaban organizados, cómo Dios los dirigía. Entonces me parece muy interesante el que también estemos aprendiendo acerca de la historia un poco más a fondo. Entonces esto yo sé que mucho más adelante, cuando estemos leyendo como capítulos similares, vamos a decir, oh, esto lo leímos, esto lo aprendimos, y va a tener como un panorama mucho más abierto para nosotros. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por enseñarnos, Señor, acerca de tus directrices, por enseñarnos, Señor, acerca de tu palabra, de cómo tú dirigiste al pueblo de Israel y hoy en día nos estás dirigiendo a nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas dando sabiduría, que nos sigas, Señor, revelando tu palabra para aprender cada día más y más de ti, porque en aquellos tiempos su manera de purificarse, Señor, era por medio de un ritual, pero hoy en día nosotros recordamos, maravilloso Señor, que es por medio de tu amado Cristo que fuimos purificados. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, Señor, a que siempre seamos sensibles a tu voz, y que así quizás como Aarón y Moisés en un momento de ira, Señor, en vez de haber hablado la roca la golpearon, te pedimos que nos ayudes a tener dominio propio sobre nosotros mismos y que nos ayudes para mantenernos puros delante de ti, Señor, que seamos guiados por ti, dirigidos por ti y por tu palabra, que siempre esperemos y confiemos siempre en tu voluntad, que es la que nos llevará a esa tierra prometida, y esa tierra prometida simboliza el estar un día con nuestro amado Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así fue todo por el día de hoy. Nos vemos mañana una vez más en La Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.